Mi nombre es Francisco Siles, yo soy el coordinador de la sección de transferencia de conocimiento del DC Lab, que es el laboratorio de docencia y cirugía en cáncer de la Universidad de Costa Rica. Tenemos una más de las presentaciones de los seminarios del DC Lab. Esta vez es titulado Virus del papiloma humano y su asociación con cáncer en mujeres y hombres. Estará a cargo de la máster Melissa Solano Barquero, quien es docente en la Facultad de Microbiología y además es docente e investigadora del DC Lab. Agradecer a todos su presencia por acá y a Melissa también por haber preparado la presentación y por el tiempo. Básicamente tendrá una hora para hacer su presentación y posteriormente podremos responder algunas preguntas, ya sea por el canal de Jitsi o si quieren las pueden escribir en el Facebook o en el live streaming de YouTube, que ahorita lo coloco por acá para que puedan también hacer sus preguntas y sean respondidas al final. Sin más preámbulo, muchísimas gracias Melissa y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero preguntar si se escucha. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, excelente. Les voy a empezar compartiendo un momentito la presentación que vamos a tener hoy. Ok, listo. Como Francisco les comentó antes, hoy vamos a hablar del virus del papiloma humano y su asociación con cáncer en mujeres y en hombres. Y parte de la idea de hoy es que desmitifiquemos un poco de que el virus de papiloma humano es una enfermedad de mujeres y que solo afecta a mujeres, ¿verdad? Y vamos a ver que también está asociada a cáncer incluso en hombres. Y para empezar hablando un poquito del virus de papiloma humano, bueno, los virus en general son partículas sumamente pequeñas, ¿verdad? Generalmente miden entre 52 y 55 nanómetros, y para que ustedes tengan una idea, un nanómetro es una millonésima parte de un milímetro, ¿verdad? Es una estructura sumamente pequeña, entonces se requieren equipos especiales para poder detectarlos, para poder verlos. Se ocupan unos microscopios especiales. Este es el virus por fuera, tiene lo que se llama una cápside que está hecha de proteínas. Y por dentro lo que tienen estos virus es un material genético que en este caso, al igual que las células humanas, lo que tiene es un ADN de doble banda. Cuando hablamos de virus de papiloma humano, no hablamos de un único virus, sino que se han descrito aproximadamente 207 genotipos, de los cuales los que hoy vamos a hablar son los que están principalmente en el grupo de los alfa papilomavirus, que ellos son los que son parte de los que se transmiten sexualmente y de los que van a causar los cánceres que vamos a ver hoy. También existen otros grupos. Dentro del grupo de los beta papilomavirus también se encuentran algunos tipos de cáncer que están asociados, de ciertos tipos de virus que están asociados a cáncer de piel. Sin embargo, estos no se transmiten sexualmente y hoy no vamos a hablar de ellos. Bueno, como les estaba contando, existen 207 genotipos, o sea, tipos de papiloma humano, pero de ellos solamente 40 aproximadamente se transmiten sexualmente. Dentro de estos 40 que se transmiten sexualmente, los podemos dividir en dos grupos importantes. Dentro del primer grupo están los que llamamos los no oncogénicos o los de bajo riesgo, y los llamamos así porque no están asociados a cáncer directamente, y lo que causan generalmente son las verrugas anogenitales o condilomas. Y dentro de este grupo los más importantes son el virus de papiloma humano 6 y el 11. Dentro del grupo de los oncogénicos o los de alto riesgo que llamamos, ahí podemos encontrar al virus de papiloma humano 16 y 18, que son los más importantes, ya la vamos a ver, pero también hay otra serie de virus, aproximadamente 15, que también se han asociado con cáncer. Esto que está aquí es sumamente importante que lo entendamos, porque aproximadamente el 100% de la población va a tener una infección con un virus de papiloma humano en algún momento de su vida. O sea que casi que todos vamos a estar expuestos a tener una infección con alguno de estos 40 tipos de virus de transmisión sexual en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, a poco nos va a dar alguna sintomatología. La mayoría de los casos son asintomáticos y no nos pasa nada, no vemos nada. Y incluso un 80% de la población sexualmente activa va a tener en algún momento de su vida una infección con estos que llamamos de alto riesgo.
Y esto es importante que lo entendamos porque no tenemos que escandalizarnos ni preocuparnos exageradamente cuando nos llega un reporte, nos hacemos una prueba y nos sale un virus de papiloma humano de alto riesgo. Un montón de gente va a tener esta infección y lo que quiere decir es que hay que poner más cuidado, pero eso no significa que tengamos cáncer o que vayamos a desarrollar cáncer. Entonces, esto es muy importante, que quede bien claro y lo vamos a ir hablando también a lo largo de la charla. ¿Dónde se aloja esos virus de papiloma humano que se transmiten sexualmente? Bueno, desde las partes externas, ¿verdad? La vulva, comprende los labios vaginales y demás. En el pene, en el escroto, ¿verdad? También en las partes internas, en la vagina, en el cérvix, en la uretra del pene. ¿Dónde más? En el ano, tanto en hombres como en mujeres puede alojarse ahí. Y en la cavidad oral y en la orofaringe. ¿Qué quiere decir esto? Porque esto es importante, porque eso quiere decir que entonces esos virus de papiloma humano se pueden transmitir por sexo vaginal, por sexo anal, por sexo oral e inclusive por besos, ¿verdad? Porque si la persona lo puede alojar en la cavidad oral y en la orofaringe, también se puede transmitir por besos. Entonces vean que es bien complicado y generalmente va a haber transmisión del virus de papiloma humano, se transmite muy fácilmente, incluso aunque haya sexo sin penetración, el solo roce puede generar la transmisión del virus de papiloma humano. Ahora hablando de la relación del virus de papiloma humano y el cáncer, produce diferentes tipos de cáncer. ¿Cuáles son? El cáncer de cervix, del que ustedes posiblemente la mayoría han escuchado hablar, ¿verdad? Y que saben que está asociado con el virus de papiloma humano, pero vean que también cáncer orofaríngeo, cáncer de ano, cáncer de vulva, cáncer de pene y cáncer de vagina, que son de los que casi nunca hablamos, ¿verdad? Esto que tienen aquí en el eje Y son la cantidad de casos que se reportaron en el 2018 para cada uno de estos tipos de cáncer. Y los que están en rojo, quiere decir que de esos cánceres, ¿cuáles se asociaron a virus de papiloma humano? Y en gris, los que fueron por otras causas diferentes al virus de papiloma humano. Entonces, ¿qué nos llama la atención aquí? Primero que todo, que el cáncer de cervix, el 100% de los casos, o aproximadamente el 100% de los casos, son causados por el virus de papiloma humano. Entonces, tiene que existir una infección con el virus de papiloma humano para que la persona vaya a desarrollar un cáncer de cervix. Esto es muy importante y también es útil en cierto grado porque nos permite hacer una mejor tamizaje, nos permite poder prevenir aún mejor este tipo de cáncer. Mientras que para el resto de cáncer, vean que hay otras también causas asociadas. Antes, en el pasado, se creía que el cáncer de cervix estaba asociado más o menos en un 80% con el virus de papiloma humano. Hoy en día sabemos que es un 100% o cerca de un 100%. Cuando se analizaron muestras de otros estudios, muestras que se hayan guardado, que estaban ahí viejitas, y se analizaron con métodos más sensibles, métodos moleculares que tenemos actualmente, se dieron cuenta de que realmente todas tenían virus de papiloma humano, solo que con los métodos que se tenían antes no se había podido detectar. Pero como les digo, ahora actualmente se sabe que el 100% está asociado con virus de papiloma humano en el tipo de cáncer de cervix. Otro que está muy asociado, vean que es el de ano, ¿verdad? Esos son los dos principalmente asociados a virus de papiloma humano, que vean casi todos los casos, un 90% es causado por el virus de papiloma humano. Esto es a nivel mundial, ¿verdad? Esto es en todo el mundo, las estadísticas. Pues, sin embargo, algunos países que han tenido más tamizaje de su población, que hacen más pruebas en la población para ver si está presente este virus y para ver si hay cáncer, han tenido ciertas diferencias en esas estadísticas, que es la que vamos a ver. En este caso, el 70% de los casos de cáncer de cervix son causados por el virus de papiloma humano 16 y 18, que es lo que les estaba contando. Estos son los más importantes de los que son oncogénicos, o sea, de los que producen cáncer. Y estos otros tipos de cáncer, el 90% de los que están asociados al virus de papiloma humano, están asociados al virus de papiloma humano 16 y 18. Por eso estos vamos a estar hablando durante toda la charla y por eso estos son tan importantes. El 16 y el 18 son los más importantes de todos en cuanto a cáncer.
Como les contaba, bueno, aquí tenemos las estadísticas a nivel mundial, que fueron las que les acabo de presentar en el 2018, y este es el caso de Estados Unidos, que ha hecho como más programas de tamizaje y de revisión de la población para ver sus estadísticas. Y vean una cosa muy importante, que es algo que también se ha presentado, por ejemplo, en Canadá, que es que el cáncer de cervix, vean la cantidad de casos, vean la diferencia entre casos de cáncer de cervix, ¿verdad? Como más de 500,000 de casos, y cáncer orofaríngeo, que es apenas por encima de los 100,000 casos. Pero vean en Estados Unidos la diferencia entre casos de cáncer de cervix y cáncer orofaríngeo no es tan alto. ¿Qué quiere decir? Que el cáncer orofaríngeo ha aumentado increíblemente. En los últimos años se ha visto un aumento exacerbado de este tipo de cáncer que afecta tanto a hombres como mujeres. Y esto es muy importante porque esto es del 2018. Muchas predicciones que se hacían hacia el 2020 decían que posiblemente en el 2020 los cánceres orofaringeos van a superar en número los casos de cáncer de cervix. Y ahora vamos a ver que el cáncer orofaríngeo es más frecuente en hombres. También vean que hay mucho más casos de cáncer de ano, ¿verdad? Entonces vean que tal vez si se aplica más tamizaje o digamos, o se hace un escrutinio más rutinario, se pueden encontrar más casos. Esta diapositiva aquí nos presenta los casos de Costa Rica. Estos son los casos del 2018. Aquí igual vean que aquí está cáncer de cervix, cáncer de laringe, que también está asociado, cáncer de labios y cavidad oral, pene, ano, orofaringe, vulva y vagina. De aquí, tal vez lo importante, digamos, vamos a irlos viendo conforme vayamos estudiando estos diferentes tipos de cáncer, pero lo más importante es que en el 2018 en Costa Rica se murieron 343 personas por cáncer que estaban asociados con el virus de papiloma humano o que podrían estar asociados con el virus de papiloma humano. O sea que muchos de esos muertes se pudieron haber prevenido. Aquí tenemos nuevamente, esto es a nivel mundial, en el 2018. En azul tenemos los casos y en amarillo tenemos las muertes. Vean que entonces siguen a nivel mundial el orden que dijimos, ¿verdad? Primero que todo, el más importante en casos y en mortalidad es cáncer de cervix, seguido por orofaringeo, ano, vulva, pene y vagina. Sin embargo, aquí a la par tenemos graficado también el caso de Costa Rica, donde vean que nuevamente el más importante sigue siendo el cáncer de cervix, el que tiene más casos y también más muertes, pero vean que el siguiente en casos no es orofaringe, sino cáncer de pene. A pesar de ello, el que sigue en casos de muerte es orofaringeo. O sea, se ha muerto más gente por cáncer orofaringeo, pero han habido más casos de cáncer de pene. Espero no ir más rápido, a veces me emociono y hablo demasiado rápido. Bueno, entonces vamos a empezar hablando un poquito del cáncer de cervix, que tal vez es el más conocido para ustedes. Y primero, para ubicarnos, ¿dónde está el cervix? Bueno, está la parte externa, ¿verdad? De la vulva y labios vaginales. Está la vagina por dentro y este es el cervix, todo esto. A esta parte de aquí le llamamos el cuello del cervix. Y también el cuello cervicouterino, porque vean que aquí arriba está el útero. Entonces se llama cáncer de cervix o cáncer cervicouterino. Si nosotros viéramos como lo ve el ginecólogo, ¿verdad? Haciendo una abertura acá, ¿verdad? Para poder ver con una cámara, lo que se vería es esto, ¿verdad? Y aquí es donde generalmente se recolectan las muestras. El cáncer de cervix es muy importante en las mujeres porque en el mundo es la cuarta causa de tumores, o sea, la cuarta causa de cáncer en mujeres en todo el mundo. Es la segunda causa de muerte en mujeres, de causa de muerte por cáncer en mujeres en países subdesarrollados y es la primera causa de muerte en mujeres que son menores de 35 años. Anualmente, como vimos, hay más de 500,000 de casos y más de la mitad de esas mujeres vean que mueren. O sea, es súper importante porque siendo un cáncer que se puede prevenir y que se puede tratar a tiempo, más de la mitad de estas pacientes que se diagnostican cada año mueren. En Costa Rica tiene el tercer lugar en incidencia de cáncer, o sea, es el tercer cáncer más frecuente en mujeres y tiene el cuarto lugar en mortalidad por cáncer en mujeres. ¿Cuáles son los factores de riesgo que están asociados al cáncer de cervix o que se ha visto
más frecuentemente en las mujeres que tienen cáncer de cervix? Bueno, el fumado, el tabaquismo, que eso es algo que se comparte con todos los demás que vamos a ver, y las múltiples parejas sexuales. Estos son como factores de riesgo comunes para todos los tipos de cáncer que están asociados a virus de papiloma humano. Luego también la multiparidad, que quiere decir las mujeres que han tenido más hijos, y el inicio temprano de las relaciones sexuales. O sea, las mujeres que de muy jóvenes empiezan a tener relaciones sexuales tienen mayor riesgo de padecer cáncer de cervix. Esto es algo muy bonito, que está muy bien explicado para cáncer de cervix, sin embargo, no lo conocemos también para el resto de tipos de cáncer asociados a virus de papiloma humano. Y lo que explica esta figura es desde la gente que se infecta hasta quién va a desarrollar cáncer, qué tan frecuente es que la persona llegue a desarrollar cáncer, básicamente. Entonces tenemos, por ejemplo, que si se infectan 10 millones de mujeres, ¿verdad? Inicialmente van a tener una infección subclínica y muchas se van a quedar así. De esas, solamente 1.400.000 van a tener una displasia leve, que quiere decir que su tejido cambió levemente, ¿verdad? Luego de esas, solamente 300.000 van a desarrollar una displasia severa, ¿verdad? Que eso es cuando ya el tejido tiene más cambios, entonces es generalmente más grave porque está más asociado con cáncer, pero igual, aún de estas 300.000, solo 11.000 van a llegar finalmente a desarrollar el cáncer. Eso quiere decir que básicamente más o menos un 1% de todas las que se contagiaron son las que finalmente van a llegar a desarrollar cáncer. Que vean, por eso contagiarse pues no nos dice mucho, nada más nos dice que pues, hay un riesgo, aunque es muy bajito, de que podamos desarrollar cáncer. Pero para llegar a este cáncer tuvimos que haber pasado por todas estas etapas, ¿verdad? Desde que tenemos una displasia leve hasta que se pasa a una displasia moderada o severa y finalmente el cáncer. ¿Qué pasó con todas las pacientes o todas las mujeres que se infectaron pero que no desarrollaron cáncer? Pues su sistema inmunológico controló la infección y controló la lesión. Entonces, lo que se dice es que la mujer tiene una regresión espontánea. Eso quiere decir que entonces el sistema inmunológico se encarga de eliminar esa infección y se encarga de eliminar la lesión si existe, ¿verdad? Y el porcentaje de mujeres que, sobre todo cuando tienen una displasia severa, logra eliminar la infección es altísimo, ¿verdad? Casi todas, vean que casi ninguna llega a cáncer, ni tampoco a una displasia severa. Algunas llegarán a una displasia severa y entonces en muchos casos se va a decidir aplicar algún tipo de tratamiento en la paciente para evitar también que llegue a cáncer. Pero incluso naturalmente en el organismo de la mujer, muchos de estos casos, aunque nunca se traten, también van a lograr regresar espontáneamente. O sea, el sistema inmunológico se va a encargar de la infección. Claro que entre más avanzado esté esto, más probabilidad tengo de llegar a cáncer. Aquí lo vemos esquematizado, lo mismo que les venía hablando. Así es como se ve un tejido normal, cada una de estas son células. Y esos puntitos que ustedes ven aquí son el virus de papiloma humano. Entonces vean que inicialmente las células están normales, es un tejido normal, pero después se infectan con el virus de papiloma humano y empiezan a haber cambios en esas células. Primero poquitos cambios y poquitas células que están afectadas. Eso es una displasia leve, pero después se van a ir acumulando cosas y entonces va a ir a evolucionar a una displasia moderada, a una displasia severa. Y ven que entonces ya después casi todas las células han tenido cambios, ¿verdad? Cuando se llega a estadios más avanzados de la lesión, al inicio uno está liberando partículas virales. Entonces, por eso la persona que está infectada y que tiene una lesión leve puede ser contagiosa, ¿verdad? Porque está liberando partículas virales. Sin embargo, generalmente, cuando ya está más avanzada esa lesión o cuando ya se convirtió en un cáncer invasivo, vean que no se liberan partículas virales. Eso quiere decir que la persona deja, en muchos casos, de ser infecciosa. O sea, no puede transmitir la enfermedad cuando ya está en estos momentos tan avanzados de la lesión. Y se convierte en un cáncer invasivo cuando generalmente sobrepasa lo que llamamos la membrana basal, ¿verdad? De que vean que las células entonces empiezan como a salirse por acá. ¿Cuánto tiempo tarda este proceso? Esto es muy importante para que pensemos en términos de prevención del cáncer de cervix. Vean, para que se llegue a una lesión, una displasia leve, una lesión de bajo grado o incluso el inicio de una lesión moderada, generalmente pueden transcurrir meses o menos de un año. Entonces, generalmente esto es un proceso que se da bastante rápido.
pero para llegar a desarrollar bien una displasia moderada o una displasia de alto grado, pueden transcurrir entre 1 y 15 años. Y para que ya se convierta en un cáncer invasivo, generalmente este proceso lleva décadas. ¿Qué quiere decir? Que si entonces yo voy a hacerme un examen y me encuentran una lesión avanzada o un cáncer invasivo, o sea, yo me pude haber contagiado por ese virus hace muchísimo tiempo. ¿Hola? No sé si se activó un micrófono o es una pregunta. Voy a ver si es un micrófono para desactivarlo. Okay. Entonces, pensando en esto, vean qué importante, porque entonces, digamos, no se puede saltar de una lesión leve a un cáncer invasivo en poco tiempo, sino que es un proceso que lleva bastantes años. Por lo general, en alguna gente puede avanzar un poquito más rápido, pero generalmente avanza muy lento. Entonces, si nosotros nos hacemos chequeos regulares, si nos hacemos, por ejemplo, el Papa Nicolau regularmente, la probabilidad de que lleguemos a tener un cáncer invasivo es sumamente baja, bajísimo, ¿verdad? Porque generalmente, aunque el sistema inmunológico no lo logre controlar, podríamos tener un tratamiento a tiempo. Por eso no se justifica que las mujeres se mueran de cáncer de cervix. No debería morirse ninguna, cero. Ahora, si yo tengo una lesión de bajo grado, la probabilidad de que esa lesión de bajo grado llegue a convertirse en algún momento en un cáncer invasivo es solamente de un 1%, que es lo que hablábamos antes, es bajísimo. Casi ninguna lesión de bajo grado se va a transformar en un cáncer invasivo, muy pocas pacientes. La probabilidad, si tengo una displasia moderada, de convertirse en un cáncer invasivo es de un 5%, y si tengo una displasia severa, la probabilidad de convertirse en un cáncer invasivo es solamente de un 12%. Entonces vean que todas son probabilidades relativamente bajas. Y para llegar a estas lesiones avanzadas y el cáncer invasivo, generalmente sí necesito que esté presente, dijimos, un virus de papiloma humano que sea oncogénico o que sea de alto riesgo, donde podemos ahí hablar que los principales son el 16 y el 18, como hemos venido hablando repetidamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa normalmente? ¿Por qué alguna gente desarrolla cáncer? ¿Qué es lo que pasa en esas pacientes que llegaron a convertirse en cáncer? Bueno, aquí tenemos el virus de papiloma humano y se acuerdan que les dije que tenía un material genético que era ADN, ¿verdad? Ese material genético que es el ADN, bueno, entra el virus a la célula, esto es la célula de la persona, y ese material genético se mantiene de forma redondita, ¿verdad? Se llama episomal. Y eso entonces hace, el virus no quiere replicarse mucho, no quiere hacer muchas copias del mismo, porque si no lo pesca el sistema inmunológico y ¡pam!, lo mata o lo degrada. Entonces, generalmente se mantiene así con poquitas copias, hace algunas otras copias del mismo, ¿verdad? Y cuando ya está muy arriba en el epitelio, ¿verdad? Cuando están las capas superiores del epitelio, sale, se libera de la célula, la rompe y se libera. Pero cuando está aquí abajo, no, se mantiene guardado en la celulita. En algunos casos, por un error, ¿verdad? Ese virus que estaba en forma redonda, ¿verdad? En forma circular, se rompe. Y entonces se mete, este es el ADN de nosotros. Ese virus se pega y se mete en el ADN de nosotros. Y entonces, cuando se pega aquí, algunos pedazos de este ADN se pierden, se rompen. Y entonces, esos pedacitos que a veces se rompen o se pierden, tenían que ver con que ese virus no hiciera tantas copias, ¿verdad? Entonces, como se pierden, se descontrola y empieza a producir un montón de copias de una cosa que llamamos ARN, que luego son las que llevan a proteínas. Y estas proteínas principales se llaman E6 y E7. Y ellas son las verdaderas malas de esta película, son súper malas, porque ellas son las que dirigen a la formación del cáncer. Entonces, normalmente sí hay E6 y E7 del virus, pero cuando se pierde este mecanismo de regulación y empieza a producirse un montón, ese es el problema que tenemos real, porque ellas cuando están en cantidad exacerbada van a producir un montón de modificaciones en la célula que van a llevar al cáncer. Y esto ocurre igual no solo para cáncer de cervix, sino también está escrito para cáncer de pene y posiblemente para el resto de los tipos de cáncer que vamos a hablar hoy. Entonces siempre estas proteínas son muy importantes porque son las que van a estar asociadas con el cáncer. Ahora, ¿cómo se diagnostica normalmente
o cómo se hace el tamizaje para asegurarnos de que la población esté bien, ¿verdad? Que no tenga cáncer de cervix, o cómo lo prevenimos. Normalmente, como conocerán la mayoría de las mujeres, se hace el Papa Nicolau, ¿verdad? El Papa Nicolau es una citología, o sea, se recogen células que están en el cervix. Para eso entonces se introduce un espéculo y se mete un cepillito y se rota ese cepillo para agarrar las células que están ahí. Este procedimiento es en su mayoría indoloro, ¿verdad? Algunas pacientes les puede doler un poquito, pero en general está diseñado para que no duela, ¿verdad? Este procedimiento se utiliza en toda la población, idealmente, ¿verdad? En Costa Rica también hay programas de tamizaje para poder detectar a tiempo el virus de, las lesiones que podrían llevar a cáncer. Es importante que esta prueba no la hagamos anualmente, y yo sé que ahí fallamos muchas de las mujeres, ¿verdad? ¿Por qué es importante que sea anualmente? Porque la sensibilidad, la probabilidad de esta prueba de pescar realmente la lesión es relativamente baja. La sensibilidad es de 50% aproximadamente. Eso quiere decir que entonces, si yo me lo hago todos los años, la probabilidad de pescar si hay una lesión es muy alta. Pero si yo no me lo hago todos los años, la probabilidad de pescar que haya una lesión ahí es baja. Entonces, aunque yo tenga una lesión aquí, tal vez no recogí suficientes células, o pasé el cepillito por un lado donde no estaba exactamente la lesión, y entonces me sale una prueba con un falso negativo. O sea, aunque la persona tiene la lesión, no se ve en el examen. Entonces, cuando esta prueba sale alterada, o en algunos casos en ginecología privada, aplican simultáneamente esta prueba, que se llama la colposcopía. En la colposcopía se usa un aparatito que se llama el colposcopio, que es básicamente un tipo como de microscopio, digamos, donde el ginecólogo o ginecóloga va a observar por dentro ese cervix, y esto es lo que esa persona va a ver. Y lo que quiere ver, se aplica ácido acético por dentro, ¿verdad? Para teñir las paredes y demás, y el cervix. Y lo que el ginecólogo va a buscar son lesiones blanquecinas, como esta que está acá. Entonces, ¿por qué esto no se le aplica a veces a todas las mujeres? Porque requiere que este examen lo haga un ginecólogo, no lo puede hacer cualquier persona, porque él es el que tiene la experiencia para poder detectar bien estas lesiones, ¿verdad? Entonces sí requiere de un personal que sea muy calificado para poder hacer este examen. Y entonces si ve una lesión como esta, es verdad, eso es un cervix que no tiene nada, esto es un cervix que tiene una lesioncita pequeña y este es un cervix que tiene una lesión gigantesca. Entonces, en este caso, recolecta una muestra de tejido, recolecta una pequeña biopsia para poder analizar y ver si hay alguna lesión que esté relacionada con el virus de papiloma humano y que sea precursora de cáncer, ¿verdad? Que fueron las que vimos ahora, ¿verdad? La displasia moderada, la leve o una displasia severa. Adicionalmente, también existen pruebas moleculares que se pueden hacer, que existen un montón en el mercado. En este momento, en una revisión del 2020, se describía que existían aproximadamente 425 pruebas comercialmente para poder detectar el ADN o el ARN del virus, ¿verdad? El material genético, básicamente. Y estas pueden ser útiles, ¿verdad? ¿Qué me dicen estas pruebas? Si tengo una infección con el virus. ¿Qué me dicen estas otras dos? Estas me dicen si hay una lesión que es causada por el virus, ¿verdad? Pero como vimos antes, aunque yo tenga una lesión o aunque yo tenga el virus, eso tampoco quiere decir que yo tenga cáncer, a excepción, sí, con lo que estoy viendo aquí ya es cáncer, ¿verdad? Pero digamos, si es una lesión, una displasia leve o moderada o severa, incluso, no podemos estar seguros de que esa persona va a desarrollar cáncer en algún momento, porque puede que su sistema inmunológico logre manejar la infección y eliminarla. Entonces, estos son solo acercamientos, ¿verdad?, que tenemos de pruebas diagnósticas, pero no nos dicen exactamente quién va a tener o no cáncer, ¿verdad? Y esa es la gran pregunta. ¿Quién va a tener cáncer o quién no? Nosotros en el DSLab y también en la Facultad de Microbiología estamos tratando de realizar algunas investigaciones con una prueba que lo que nos dice es si hay transformación. Entonces, básicamente en esa prueba ponemos una sonda, que es una cosa que se pega al material genético ARN, y aquí, digamos, a este ARN se le pega esta sondita, y este ARN es el que forma estas proteínas que son la E6 y la E7, que fueron las que dijimos que sí estaban realmente asociadas con cáncer. Cuando hay un montón de E6 y E7,
esa célula es una célula cancerígena. Entonces, esta prueba podría ser mejor para determinar si esa célula que tiene, esas células que estamos viendo son células de cáncer o no son células de cáncer. Y eso básicamente entonces lo que hace es marcar las celulitas, ¿verdad? Y las pasamos por un equipo que lo que nos permite es ver si habían células normales o si también estábamos encontrando células que tenían mucho E6 y mucho E7, que son células cancerígenas. Entonces, sin embargo, esta prueba no está disponible de momento. Es una prueba comercial, pero en el país no está disponible todavía. O sea, no es una, y tampoco es una prueba que de momento podamos aplicar a toda la población para saber si va a tener cáncer o no, además de que posiblemente tenga un costo relativamente elevado. Entonces, es importante, de momento, aplicar el resto de las pruebas y luego generar investigación a partir de estas otras pruebas para poder disponer en algún momento de otros métodos que nos permitan evaluar a todas las mujeres, pero de manera relativamente económica, ¿verdad? De momento estas las utilizamos principalmente para investigación y eventualmente en el futuro a nivel también disponible para el público, pero hasta el momento no. Entonces, la gran pregunta, como no sabemos quién va a desarrollar cáncer o no, con los métodos que tenemos disponibles actualmente, tienen que sopesarse ciertas cosas. Si se aplica un tratamiento excesivo a una paciente que realmente no lo requería, ¿verdad? Eso implica varias cosas. Un costo económico para la paciente, si el tratamiento es a nivel privado, un daño psicológico importante. O sea, ya solo el hecho de que le digamos a una paciente que tiene un virus de papiloma humano, generalmente ya es un daño psicológico para ella, por cómo se ha manejado hasta el momento la información, ¿verdad? Porque a veces no entendemos bien lo que significa tener un virus de papiloma humano. Y también podría afectar la fertilidad. Los tratamientos que son muy extensos a nivel de cervix podrían comprometer la fertilidad de la paciente. Entonces también hay que poner esto en una balanza. Pero por otro lado, también el ginecólogo tiene que pensar si esa persona va a volver a la cita, porque, o sea, podemos ver una lesión y puede ser una lesión grande y el ginecólogo no tiene certeza de si la paciente va a regresar, porque podría darle seguimiento eventualmente, ¿verdad? Y ver cómo progresa esa lesión. Pero si la paciente nunca vuelve, si es de las pacientes que se hacen la prueba cada 5 años y no cada año, ¿verdad? Todo eso es difícil en la parte de manejo de las pacientes. Entonces, todo eso tenemos que ponerlo en una balanza y nosotros como población tratar de hacernos con más frecuencia los exámenes, ¿verdad? Recordemos que el Papa Nicolau está disponible en la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? También podemos accesar sin tener que pagar adicional. Ahora vamos a hablar un poquito del cáncer anal, que es el otro que también está muy relacionado con el virus de papiloma humano. Hemos visto que aproximadamente el 90% de los casos de cáncer anal están relacionados con el virus de papiloma humano. En Costa Rica, como vimos, en el 2018 hubieron 31 casos y 3 muertes asociadas a este cáncer. Y sin embargo, se ha visto a nivel mundial que ha ido aumentando. Antes no habían tantos casos de cáncer anal y en los últimos 10 años se ha visto que cada año que se evalúa, esa incidencia, la cantidad de casos que se diagnostican es mayor. Cada año la cantidad de casos diagnosticados sube. ¿En quién ha aumentado? En mujeres y en pacientes que creíamos que no tenían factores de riesgo. Ahora lo vamos a ver. Y el 85% de los cánceres de ano son carcinomas de células escamosas, como igual el cáncer de cervix del que estábamos hablando anteriormente. La mayoría entonces vimos que estaban causados por el virus de papiloma humano 16 y 18. ¿Cuáles son los factores de riesgo de cáncer anal? El sexo anal, ¿verdad? Porque eso genera microfisuras en el tejido, ¿verdad? Se rompen un poquito los tejidos cuando hay sexo anal, ¿verdad? Y por ahí puede ingresar fácilmente el virus. Múltiples parejas sexuales, ¿verdad? El fumado, ¿verdad? Que lo comparten todos estos cánceres. Edad aumentada, inmunosupresión por VIH o por trasplante. Y esto es muy importante también. La displasia cervical, el cáncer cervical y el cáncer vaginal o vulvar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las pacientes que tuvieron en algún momento un cáncer cervical o una lesión en cervix tienen más riesgo, tienen más posibilidades de llegar a padecer cáncer anal.
Y eso es algo que generalmente no sabemos, ¿verdad? Y generalmente no se le da recomendaciones a las pacientes que han tenido de cervix o displasia cervical de hacerse chequeos a nivel anal, lo cual es muy importante. Entonces, ¿cuál es la población que tiene más riesgo? Los que tienen más riesgo de cáncer anal son los hombres que tienen sexo con hombres y que son VIH positivos, seguidos por los hombres que tienen sexo con hombres que son VIH negativo, las mujeres, principalmente las que han tenido displasias o cáncer de cervix, y finalmente los hombres que tienen sexo con mujeres son los que tienen menor riesgo, lo cual no quiere decir que no tengan riesgo, tienen menor riesgo nada más. Ahora, una cosa que es muy importante de entender es que aunque una persona nunca haya tenido sexo anal, puede tener cáncer de ano causado por virus de papiloma humano. ¿Por qué puede pasar esto? Porque la distancia entre los genitales externos y el ano es realmente poca, ¿verdad? Entonces vean que aquí está, por ejemplo, el escroto o el pene, y esto puede chocar de alguna forma, ¿verdad? O puede transmitirse, o por el roce incluso de ropa y demás, puede llegar el virus hasta el ano. Igual en las mujeres, ¿verdad? Entonces, aunque un hombre o una mujer nunca hayan tenido sexo anal, igual tienen posibilidad de tener una infección con el virus de papiloma humano en ano y además eventualmente desarrollar cáncer de ano. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico y la prevención del cáncer anal? Generalmente no hay programas de tamizaje, a diferencia del cáncer de cervix, que regularmente se están chequeando las mujeres, ¿verdad? Que hay programas dedicados a que las mujeres hacen el Papa Nicolau. No existe esto para cáncer anal. Pero ¿qué pruebas existe? Existe la citología anal, que es lo mismo que decir un Papa Nicolau, pero a nivel anal, ¿verdad? Es una citología igual. Luego está una prueba que se recomienda sobre todo en los pacientes que son de más alto riesgo, hombres hechos con hombres o hombres y mujeres que puedan tener VIH. Estos son los que más deberían realizarse de manera periódica este examen. Y este examen se llama el examen digital anal rectal. Y eso lo que consiste es en palpar primero la parte externa del ano, introducir el dedo en la primera porción del recto y girar 180 grados y luego 180 grados hacia el otro, en busca de si hay algún pequeño bulto, alguna pequeña protuberancia, ¿verdad? Y en caso de que la encuentren, es importante asistir al médico, ¿verdad? Porque se puede ser el inicio de un cáncer anal. Eventualmente también, digamos, las hemorroides podrían confundirse, ¿verdad? Alguna gente piensa que lo que tiene son hemorroides y lo que tiene es un cáncer anal. Entonces, muy importante, siempre que sintamos alguna protuberancia o algún bulto a nivel del ano o la primera porción del recto, es importante que vayamos a consulta médica. Y el otro examen que existe, esto es igual como una colposcopía, que hablábamos en mujeres, pero esta es una colposcopía que se hace a nivel de ano, que se llama anoscopía de alta resolución, y básicamente es muy parecida a la colposcopía. Igual generalmente se agrega ácido acético o alguna tinción incluso, se introduce este cono a nivel del ano, este es muy grande, pero generalmente son conos más pequeños, y se introduce una pequeña cámara para observar. ¿Por qué esto es importante? Porque esta prueba puede ser que la persona cuando está empezando la lesión no sienta nada. Y esta prueba es más sensible, ¿verdad? Porque va a poder ver si existe la lesión o no. Entonces, esta es como la mejor prueba. Las complicaciones del cáncer anal pues, son súper trágicas. Generalmente los pacientes tienen una sobrevida después del tratamiento, que generalmente se hace con quimioterapia y radioterapia. Y 30% de los pacientes pueden progresar a una resección abdominopélvica con colostomía. ¿Qué es esto? Es que se hace un corte a nivel abdominal donde se corta el intestino y entonces no va a estar ya comunicado con el recto, porque ahí se quita esta porción, ¿verdad? Se elimina porque tiene cáncer, y el intestino queda conectado a una bolsa donde se recolecta la materia fecal. Igual en los pacientes que llegan a este estado, la sobrevida después de 5 años, o sea, después de que le hicieron ese tratamiento, la mayoría de los pacientes no llegan a 5 años después del tratamiento, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito del cáncer de pene.
En Costa Rica, como les contaba, en el 2018 se detectaron 42 casos, de los cuales se murieron 12 personas. Es un cáncer que es realmente infrecuente, o sea, no es común, generalmente es menos de un caso por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, sí se ha visto que varía mucho esto entre diferentes latitudes, ¿verdad? Generalmente en Asia y en África la frecuencia es mucho más alta. Y generalmente para Latinoamérica se estima como en 1.40 casos por cada 100.000 habitantes. La mayoría de los cánceres de pene también son carcinomas de células escamosas que están asociados a virus de papiloma humano, pero vean que el porcentaje de asociación es más bajo. Solamente entre un 13 y un 56% de los casos de cáncer de pene se asocian realmente a este virus. Este cáncer es muy importante porque generalmente se presenta en hombres mayores, generalmente mayores de 50 y principalmente mayores de 60 años. Sin embargo, se han visto casos de cáncer de pene en hombres sumamente jóvenes, de menos de 30 años, ¿verdad? Y obviamente las consecuencias son abrumadoras. De los que están asociados al virus de papiloma humano, principalmente los más importantes son el 16 y el 18 nuevamente, y se ha visto en algunos estudios que lo que encuentran, los virus que encuentran ahí, son el virus de papiloma 6 y el virus de papiloma 11, que habíamos dicho que no eran oncogénicos, que eran de bajo riesgo. Sin embargo, otros estudios lo que dicen es que no se ha demostrado que, aunque ellos estén en esas lesiones, en ese cáncer, no son la causa del cáncer, ¿verdad? Porque lo que se ha visto es que no generan los cambios necesarios para que se dé el cáncer. Entonces, posiblemente están ahí, pero no fueron los que generaron el cáncer. En el cáncer de pene, carcinoma de células escamosas de pene es bien complicado porque hay un montón de tipos, ¿verdad? Tenemos todos esos que están aquí, que no están asociados al virus de papiloma humano, y este grupo que son los que sí están asociados al virus de papiloma humano. Y dentro de ellos, su asociación con el virus de papiloma humano varía mucho. O sea, hay unos que están sumamente asociados, ¿verdad? Principalmente pero hay otros que en realidad se asocian muy poco a ese virus. O sea, que tienen otro montón de causas que no tienen que ver con el virus de papiloma humano. Y hay otros que pueden tener un patrón mixto y que eventualmente sí podrían estar asociados con el virus. Es muy importante en cáncer de pene que, como hay otros muchos factores que están asociados, además del virus de papiloma humano, hay que poner mucha atención a esos otros factores de riesgo. Uno de ellos es la higiene inadecuada. O sea, cuando no se lava adecuadamente los genitales, principalmente el pene, ¿verdad? Se puede dar principalmente infecciones que pueden llevar a una inflamación crónica, que es la que está más asociada con el desarrollo de cáncer de pene. Igual a múltiples parejas sexuales, porque hay más riesgo de que la persona tenga virus de papiloma humano u otra enfermedad de transmisión sexual. Y una de las cosas que más ha asociado es lo que llamamos la fimosis. La fimosis, normalmente el prepucio del pene, ¿verdad? Esta pielcita que recubre el pene debería poder retraerse, o sea, debería poder dejar descubierta completamente la cabeza del pene, ¿verdad? Para que cuando la persona lava el pene, pues se lave adecuadamente, ¿verdad? Eso es como algo que le enseñan a los hombres desde que son pequeños. Sin embargo, hay gente que tiene este problema de fimosis en diferentes grados. Entonces, vean que esta piel que recubre el pene no se retrae completamente. Entonces, puede haber diferentes grados, ¿verdad? De que no se retrae completamente hasta que no se retrae del todo. Esto es importante porque entonces aquí va a haber una gran acumulación, ¿verdad? De infecciones y también acumulación de lo que secretan unas glándulas del pene que están ubicadas en esta parte. Y eso sí está muy, muy asociado también con el desarrollo de cáncer de pene. Entonces, aunque no esté el virus del papiloma humano, estas infecciones que se pueden ir generando acá generan una inflamación crónica que es la que lleva al desarrollo del cáncer de pene. Entonces, esta condición debe ser tratada quirúrgicamente y es sumamente importante que sí se trate, ¿verdad? Porque si no, imagínense, la probabilidad de que tenga cáncer de pene es elevada por algo que se pudo haber prevenido quirúrgicamente y existe el tratamiento. La mayoría de los
cáncer de pene son distales, ¿verdad? Empiezan generalmente en la cabeza o en alguna parte del prepucio, ¿verdad? Más externo, en la piecita que recubre el pene. Muchas veces requieren penectomía, que esto es que se corta una parte del pene, ¿verdad? Como está distal, generalmente se corta y pues se reconstruye cierta parte del pene. Otras veces el daño es muy extenso, entonces requiere la amputación completa del pene e incluso en muchos casos la emasculación, que es la amputación del pene y además de los testículos. Muchas veces, además de verse comprometida el pene y los testículos, también órganos internos podrían ya estar afectados cuando se detecta el cáncer de pene. ¿Cómo se hace diagnóstico y cómo se podría prevenir el cáncer de pene? Es complicado, no es tan sencillo como los anteriores, porque dijimos que no siempre está asociado al virus del papiloma humano. Entonces, aunque yo tenga lesiones y estén negativas por virus de papiloma humano, eso no me dice absolutamente nada. Puede ser desde que sí tenga virus, pero falló el método, hasta que realmente la persona tenga una lesión que sí sea cáncer, pero por otro tipo de causa, ¿verdad? Entonces, realmente los tamizajes asociados a virus de papiloma humano solo sirven en ciertos casos. Por ejemplo, cuando la pareja tiene virus de papiloma humano y está preocupada de que contagie a la pareja y la persona quiere hacerse el examen o quiere saber si esa persona fue la que la contagió, aunque realmente en este caso tampoco funcionan bien. Pero existen las citologías de pene, que igual con un cepillito se introduce, bueno, se pasa por la cabeza del pene, ¿verdad? Por el glande, por el prepucio, y también se introduce 2 centímetros en la uretra y se recolectan células para ver si hay algún tipo de lesión. También existe la penescopía, que es igual como lo vimos, ¿verdad? Se le aplica ácido acético, incluso algunas otras tinciones en la parte externa del pene y se ve con un colposcopio, que es básicamente un microscopio, bueno, un tipo de aumento para poder ver, por ejemplo, ese tipo de lesiones, ¿verdad? En algunos casos se recolecta una biopsia. Y también se pueden, cuando se recolectan células con el cepillito, se pueden hacer pruebas moleculares para ver si está presente el ADN del virus. Pero como les digo, eso incluso muchas veces sale negativo porque los kits no están desarrollados exactamente para pene, sino para cervix. Entonces, realmente estas pruebas no son tan útiles. ¿Qué es lo que está indicado en las guías para el diagnóstico de cáncer de pene? Es más bien, primero el examen físico, ¿verdad? Se examina esa lesión con la que llega el paciente, se examinan los nódulos linfáticos, que son los que están aquí, porque pueden haber células de cáncer que se hayan ido, ¿verdad? Y se hayan ido a alojar a estos ganglios o nódulos linfáticos. E incluso se hacen ultrasonidos especiales para poder ver si hay comprometido o si puede haber cáncer en alguno de los órganos que están en el abdomen o incluso en el pecho del paciente. Las complicaciones asociadas, como ustedes se podrán imaginar, son muchísimas, ¿verdad? Principalmente una afección psicológica, de su vida de pareja, ¿verdad? De infertilidad y de que, bueno, la sobrevida en cáncer de pene es bastante baja y sobre todo cuando están otros órganos involucrados y ya con cáncer también. Para terminar del grupo de los tipos de cáncer, vamos a hablar del cáncer orofaríngeo, que es el que dijimos que ha aumentado muchísimo, ¿verdad? En Costa Rica no hemos visto tanto aumento, pero porque también nos está buscando activamente y muchas veces no pensamos en el cáncer orofaríngeo. El 2018 se detectaron 31 casos y se murieron 22 personas por esta causa, que son bastantes. ¿Dónde puede estar el virus de papiloma? Puede estar desde los labios, la lengua, la parte de atrás de la lengua, las amígdalas, que eso es la orofaringe, ¿verdad? Las amígdalas y la parte de atrás de la lengua es lo que llamamos orofaringe. También esta parte más abajo, que se llama la hipofaringe. Y todos estos tipos de cáncer, a excepción del de laringe, que es como la parte de adelante más bien, han aumentado en los últimos tiempos. Generalmente las personas que tenían cáncer orofaríngeo en el pasado eran personas bastante mayores y que además
tenían un historial amplio de consumo de bebidas alcohólicas y de fumado. Ellos eran como los clásicos pacientes que desarrollaban cáncer orofaríngeo. Sin embargo, lo que se vio en los últimos años es que se presentaba en personas relativamente jóvenes que no tenían historial de fumado ni de consumo excesivo de licor. Y era porque estaban asociados justamente ese tipo de cáncer al virus de papiloma humano. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Mayor número de compañeros sexuales, como dijimos, el fumado nuevamente, el inicio temprano de las relaciones sexuales, en hombres asociado a verrugas anales y básicamente la infección con el virus de papiloma humano. Igual para el diagnóstico existe la citología, pero se hace poco, por lo menos en el país no es muy común que se haga, y se puede hacer una biopsia, o sea, se puede recolectar un poquito de tejido y se puede dirigir con una tinción en la boca con azul de toluidina, con luz ultravioleta, que lo que nos permite es ver dónde está ubicada exactamente la lesión. ¿Quiénes son los que muchas veces se van a encontrar con este cáncer? Los odontólogos principalmente, ¿verdad? Que son los que van a estar revisando la boca del paciente. También lo que llamamos el cielo de la boca, el paladar, también puede tener lesiones causadas que son cáncer, ¿verdad? El cáncer orofaríngeo es mucho más común en hombres que en mujeres, es 3 veces más común en hombres, pero generalmente, como les digo, no pensamos en este tipo de pacientes, porque son jóvenes, porque no pensamos que puedan tener cáncer. Hay muchas complicaciones asociadas al cáncer orofaríngeo, para mí es como de los peores cánceres que uno puede tener, yo creo, porque vean que, bueno, muchas veces se va a cortar parte de la lengua, ¿verdad? Porque puede estar infectada y puede tener cáncer, o incluso las amígdalas y otras partes. Entonces, es común que los pacientes tengan boca seca, ¿verdad? Tan seca porque no están produciendo saliva, pierden el gusto, se afecta su capacidad de hablar y se afecta su capacidad de comer, ¿verdad? Porque no pueden tragar ni siquiera. Entonces, de un 20 a un 30% de los pacientes nunca vuelve a comer, ¿verdad? Que como no pueden comer, les conectan una sonda directamente al estómago por donde se inyecta la comida, ¿verdad? Pero esto suele, o sea, todas estas condiciones suelen deprimir también mucho a este grupo de pacientes. Este cuadrito que está aquí es de la sobrevida a los 5 años, o sea, después de que se encontró el cáncer y se dio algún tipo de tratamiento a esos pacientes, ¿qué porcentaje de ellos sigue vivo después de 5 años? Y vean que, pues, para algunos son relativamente bajos, especialmente bajo el cáncer de pene. Obviamente esto va a depender de si el cáncer estaba localizado, si estaba solo en el lugar donde se descubrió inicialmente, o si ya había invadido algunos ganglios u órganos cercanos, o si ya había invadido órganos que están distantes, ¿verdad? Entre más tarde encontramos el cáncer, obviamente hay una menor probabilidad de sobrevivir. Vean que son bastante bajos los porcentajes. Entre más temprano se encuentre, más probabilidad de que la persona sobreviva. Vean que para el carcinoma cervical, cáncer de cervix, es muy alto. Y esto principalmente es por los programas de tamizaje. Entonces, porque se detectaron a tiempo las lesiones, se detectan muchas lesiones de manera temprana, entonces hay más probabilidad de sobrevivir. Obviamente hay mayor probabilidad de sobrevivir si son pacientes más jóvenes, generalmente sin metástasis, ¿verdad? Que solo esté localizado el cáncer, que no se haya ido para ningún otro lado. Si las personas tienen realmente un buen acceso a los sistemas de salud, y bueno, con el sexo varía dependiendo de cada tipo de cáncer. Y ya para terminar, voy a hablar un poquito de la parte de prevención, que me parece que es muy importante. Después de tener una pincelada muy rápida de todos estos tipos de cáncer, creo que es importante que hablemos de esta parte de prevención. Entonces, primero tenemos que prevenir la infección, ¿verdad? ¿Cómo se puede prevenir la infección? Alguna gente recomienda la abstinencia, lo cual a mí me parece sumamente complicado, porque ya vimos que se puede transmitir incluso por los besos. Entonces, realmente, o sea, que una persona nunca, ni siquiera se da un beso, es básicamente sumamente complicado, ¿verdad? Luego, cuando se tienen relaciones sexuales, el uso del condón
a pesar de que no protege un 100% o a pesar de que no es tan efectivo como con otras infecciones de transmisión sexual, sí genera protección. ¿De cuánto es esa protección? Aproximadamente 60%. Sin embargo, se cree que si usted tiene parejas sexuales exclusivas y usa el condón regularmente, o sea, siempre usa el condón y lo usa bien, o sea, se lo pone en el momento apropiado, ¿verdad? Desde el inicio de la relación sexual, pues la protección va a ser mucho mayor a un 60%. Sin embargo, recordemos que se transmite por muchas vías, entonces hay que usar condón cuando se tiene sexo oral, sexo vaginal o sexo anal, ¿verdad? En todos los casos se debería entonces utilizar el condón. También tener parejas sexuales exclusivas reduce el riesgo de que uno se infecte y por tanto entonces reduce el riesgo de que uno pueda tener cáncer, alguno de los tipos de cáncer asociados a virus de papiloma humano. Y la otra estrategia de prevención muy importante es la vacunación. Otra cosa que debemos tener en cuenta son los programas de tamizaje. En Costa Rica y en la mayor parte del mundo solo existen programas de tamizaje para cáncer de cervix, ¿verdad? Y eso principalmente porque es el que sí está asociado completamente a virus de papiloma humano y es porque es el que genera mucho más casos que el resto de los tipos de cáncer. Sin embargo, veamos cómo va aumentando el cáncer orofaríngeo, ¿verdad? Aceleradamente. Entonces, ¿qué sería una estrategia para nosotros de prevención? Yo siento que aplicar ciertas medidas como revisarnos regularmente para ver que no esté apareciendo ningún tipo de lesión y si aparece, detectarla rápido. Entonces, ¿qué debemos revisarnos? Toda la área genital, toda, y el área anal, así como la cavidad oral. Entonces, siempre con un espejito, estarnos revisando el área de orofaringe, ¿verdad? Revisarnos también hasta por las amígdalas, la campanita, los genitales y el ano. Y si somos población de riesgo, además, recordar el examen digital anal, que podría ayudarnos también. Si somos población de mucho riesgo, pues estar asistiendo regularmente a consultas médicas y solicitarle también al médico que nos ayude con esta revisión. Luego es importante que todas las lesiones que aparezcan tengan un tratamiento adecuado y no ponernos a inventar tratamientos, ¿verdad? Porque a veces la gente se echa cualquier cantidad de cosas para quitarse lesiones que puedan tener y que son visibles. Y el más importante para mi gusto, que es la educación. Porque solo si conocemos la existencia de este virus, lo fácil que se transmite y todas las consecuencias que podemos tener, vamos a poder prevenirlo. Y vamos a hablar un poquito entonces de la vacunación. En el momento existen 3 vacunas a nivel mundial disponibles, que son la Cervarix, la Gardasil y la Gardasil 9, que se la llaman bivalente, tetravalente y nonavalente, porque eso quiere decir la cantidad de genotipos contra los que nos va a proteger la vacuna. Vean que todas protegen contra el virus de papiloma humano 16 y 18, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los más importantes, ya lo vimos. Lo hemos visto a lo largo de toda la charla, son los que están más asociados con todos los tipos de cáncer. ¿Contra qué más protege? Vean que la Gardasil además trae el virus de papiloma humano 6 y 11, que son los que están asociados a verrugas anogenitales, porque esas generan mucho estigma, de verdad, también tienen un tratamiento que es un poco doloroso, ¿verdad? Entonces, como para que la persona no desarrolle esas verrugas, que aunque no van a producir cáncer, son muy feas, entonces se aplica también el 6 y el 11. Y vean que la nonavalente, que salió en el 2014, además incluye otros genotipos que también están asociados a cáncer. Entonces, si aplicamos esta vacuna, ya solo con tener 16 y 18 se disminuye la probabilidad de tener de los virus que causan un 70% de los tipos de cáncer de cervix y 90% del resto de tipos de cáncer. Y además me disminuye un 90% la probabilidad de tener verrugas anogenitales. ¿Qué es importante? No solo el 6 y 11 causan verrugas anogenitales, pero son los que causan el 90% de las veces esas verrugas. Entonces, igual podría tener verrugas, sí, igual podría llegar a tener verrugas, pero con una muy baja probabilidad. Dentro de la vacunación también, una pregunta importante es cuál es la edad ideal para aplicar la vacuna. Según la OMS, ellos recomiendan entre 9 y 13 años. Y según el CDC, ellos recomiendan entre los 11 y los 12 años. ¿Por qué a esta edad debe aplicarse la vacuna?
porque se ha visto que la respuesta inmunológica, la que nos va a proteger contra la infección de ese virus y nos va a ayudar a eliminar rápidamente ese virus, es mejor cuando se aplica en este grupo etario, ¿verdad? Y otra cosa importante es que lo mejor es que la vacuna se aplique antes de que hayan iniciado las relaciones sexuales de la persona. ¿Por qué? Porque si yo ya me expuse a alguno de los genotipos, digamos, yo me expuse al virus de papiloma humano 16, entonces la vacuna que tenía 16 ya no me va a proteger contra el 16 porque yo ya me expuse antes. Pero sí me va a proteger contra el 18, el 6 y el 11. Pero si se lo ponemos a una persona que nunca ha tenido relaciones sexuales, pues la va a proteger contra todos ellos. Entonces, es mejor. Se han hecho también más estudios y pues ahora la vacuna está recomendada hasta entre los 9 y los 26 años. Y posteriormente se hicieron estudios adicionales y están aprobadas hasta los 45 años. ¿Por qué es mejor ponerla a esta edad? Por la efectividad. ¿Por qué? Porque los resultados en estas otras edades, ya cuando uno es mayor de 20 años principalmente o de 15 años, la efectividad puede bajar un poco. Entonces la respuesta inmunológica puede ser un poco menor o no todo el mundo desarrollar igual la respuesta inmunológica. Entonces es mejor si se aplica cuando estamos en estos rangos etarios, pero que igualmente se puede aplicar en estos y se puede aplicar tanto en hombres como en mujeres, porque sí se ha visto que también los hombres levantan anticuerpos cuando se aplica la vacuna y que parece ser muy efectivo igual contra otros tipos de cáncer. Entonces la recomendación es la aplicación no solo en mujeres, no solo en niñas, sino también en niños y eventualmente en mujeres adultas y hombres adultos si no se la han aplicado todavía. Cuando se pone en personas menores de 15 años, se puede usar un esquema de 2 dosis según la OMS para estas dos. Quería contarles que la Gardasil 9, no está disponible en el país todavía, solamente estas dos de acá. Entonces, ¿cuál es la recomendación de la OMS? Que si somos personas menores de 15 años, podemos usar este esquema de 2 dosis. Entonces, se aplica un día y 6 meses después de esa primera dosis, aplico la segunda dosis. Para cuando las personas son mayores de 15 años, se recomienda el esquema de 3 dosis, que entonces lo aplico un día, 2 meses después de esta primera dosis, aplico la segunda dosis y 6 meses después de esta primera dosis, aplico la tercera dosis. Según lo que recomienda la OMS, se puede utilizar en personas inmunodeprimidas o infectadas con VIH. Y es más bien súper importante que se la apliquen. Igual los hombres, sexo con hombres. Y no solamente ellos, todas las mujeres que han tenido displasias, etcétera, es muy importante. Todas las personas que tienen riesgo, los factores de riesgo que ya estudiamos, es muy importante la aplicación de la vacuna. Se puede aplicar en pacientes, mujeres que estén en periodo de lactancia también, pero no recomiendan aplicarla durante el embarazo. Y tampoco recomiendan aplicar, digamos, si la persona empezó la primera dosis y a los 2 meses le toca la siguiente dosis, pero quedó embarazada en ese tiempo, se recomienda que no se aplique la dosis que sigue, ¿verdad? Hasta que finalice el embarazo. Esto, aunque ha pasado, digamos, en algunos pacientes y no se ha generado ningún efecto adverso, no se ha visto reacción en esas pacientes, no hay suficientes datos todavía porque no es tan común que las mujeres estén embarazadas cuando se aplica la vacuna. Entonces, como no hay suficiente evidencia científica, ellos recomiendan mejor no aplicarla durante este periodo. Entonces, la gran pregunta es que si podría la persona tener cáncer o lesiones asociadas a virus de papiloma humano, aunque se haya vacunado, ¿verdad? Porque a veces pensamos que esa vacunación es súper efectiva, 100%, y que entonces ya yo no tengo el riesgo de transmitirle la infección a nadie, ni tampoco tengo el riesgo de tener cáncer, ni ninguna lesión. Pero eso no funciona así. ¿Por qué? Igual yo puedo tener lesiones o puedo tener cáncer con una mucho menor probabilidad. Pero recordemos que la vacuna, la de 4 genotipos, tiene solo 16 y 18. Pero vean que también están todos estos que pueden causar cáncer, que obviamente son menos frecuentes que el 16 y 18, por eso la protección generalmente es bastante efectiva. Luego está lo que se llama la eficacia clínica. Esto es decir, 100 personas nos ponemos la vacuna, van a haber 10 personas que
no están protegidas. ¿Eso por qué? Porque el sistema inmunológico de cada persona puede funcionar diferente. Entonces, aunque se haya puesto la vacuna, esta persona al final no se protegió y puede desarrollar un cáncer. Entonces, el 90% de los que nos vacunamos estamos protegidos, pero posiblemente hay algunos que no, y no sabemos quiénes son. Y la otra es cuando aplicamos una vacuna y ya nos hemos expuesto a alguno de esos virus. Como dijimos, si yo me expuse el 16, ya la vacuna no va a ser efectiva contra el 16. Entonces va desde los 100 que nos vacunamos y puede haber estos que ya se habían expuesto antes a algunos de esos genotipos que vienen en la vacuna, entonces la vacuna no los va a proteger contra esos, pero los va a proteger contra todos los demás. Y estos otros compañeros que fueron los que no fue efectiva la vacunación, o sea, a pesar de que se pusieron la vacuna, esa vacuna no generó protección. Y esto pasa con absolutamente todas las vacunas que existen en el mundo. Esta eficacia clínica del 90% es cuando se aplica principalmente en las edades recomendadas, ¿verdad? Entre 9 y 13 años aproximadamente. Entonces, a pesar de que nos vacunemos y cuando nos vacunamos reducimos un montón la probabilidad de que la persona tenga cáncer o desarrolle cáncer, igual puede pasar. Y se deben seguir entonces los controles y los tamizajes y las medidas de prevención y debemos seguir chequeándonos de que no tengamos ninguna lesión. Hay mucha información sobre las vacunas, hay mucha gente a favor, hay mucha gente en contra. En general, esta vacuna es una vacuna que se considera sumamente segura. Yo les recomiendo también que ustedes puedan leer información y tomar su decisión, pero por favor lean de documentos oficiales, no de casos anecdóticos que la gente publica, sino como información real que haya sido verificada científicamente. Aquí les dejo esta dirección de la Organización Mundial de la Salud, donde pueden verificar parte de esa información. También el CDC tiene información y hay mucha información de calidad disponible. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y ojalá que puedan difundir toda esta información. Ojalá haya quedado claro también y puedan difundirla, ¿verdad? Porque es algo que a veces no conocemos mucho. Pensamos nuevamente que es una enfermedad de mujeres y o pensamos que si tenemos una infección con virus de papiloma vamos a tener cáncer, ¿verdad? Como ir quitando todos estos mitos es sumamente importante. Muchas gracias. Melissa, muchísimas gracias. Por aquí hay un par de preguntas que te voy a hacer de alguien de aquí, en el chat. Esta persona, Diego, pregunta, ¿a qué edad se recomienda iniciar con el tamizaje mediante Papa Nicolau? Eso ha funcionado diferente para diferentes países, han tenido diferentes normativas con respecto a eso. Y la información está bastante dividida. Generalmente muchos recomiendan después de los 20 años y alguna gente un poquito más extremista recomienda 2 años después del inicio de las relaciones sexuales. Pero en general para Costa Rica se ha recomendado después de los 20. Si ya ha habido inicio de las relaciones sexuales, ¿verdad? Luego, otra pregunta por acá, digamos, ¿cómo se comparan las técnicas de diagnóstico del cáncer cervical de las que hablaste en cuanto a sensibilidad, estadio de la detección? ¿Eso es un procedimiento que define el médico o cómo es que funciona eso? Sí, generalmente lo va a definir, para cáncer de cervix, lo va a definir el ginecólogo, que tratante, ¿verdad? Cuáles pruebas utilizar y ellos pueden recomendar. Aquí me voy a volver un momentito a la parte de diagnóstico. En esta de aquí, la prueba que llamamos el estándar de oro, que es como la mejor prueba que está disponible, porque contra ella se comparan todas las demás pruebas, es la colposcopía, porque ahí el ginecólogo entonces está viendo realmente si hay una lesión y va a recolectar material, tejido, justamente del sitio donde esté esa lesión, ¿verdad? Esta es la prueba con la que se comparan todas las demás. Sin embargo, como te digo, estas 2 pruebas me van a decir si hay lesión, esta otra me va a decir si está o no presente el virus, ¿verdad? Pero generalmente lo que se aplica a nivel público, a nivel generalizado, ¿verdad? En todas las clínicas y hospitales es el Papa Nicolau. Y algunas clínicas y hospitales han ido introduciendo pruebas moleculares para acompañar a esta que tiene una baja sensibilidad.
estas son mucho más sensibles, ¿verdad? Cuando son los métodos apropiados, los que más se han estudiado, que son los que se han tratado de introducir a Costa Rica. Entonces, cuando son buenos métodos, son mucho más sensibles que esta prueba por sí sola. Entonces, muchas veces se trata de acompañar con una prueba de tejido, con una prueba de citología, con una prueba molecular, ¿verdad? Pero eso va a depender del sitio donde se está haciendo la prueba de la persona y generalmente si sale algo alterado aquí, ¿verdad? O eventualmente sale algo alterado aquí, se va a recomendar esta prueba que es, como te digo, el estándar de oro. Luego, otra consulta es, digamos, tú mencionaste que en el DC Lab se van a realizar estas pruebas especializadas. ¿Qué ventajas tendría que se realicen estas pruebas para la población costarricense ahí en el DC Lab? Bueno, una ventaja es que podrían ser accesibles, pero no habría que enviar la muestra a otro lugar, ¿verdad? Porque muchas de esos procedimientos requieren muestras frescas generalmente, ¿verdad? Entonces, principalmente no es como para toda la población, sino para ciertos casos calificados, ¿verdad? Donde muchas veces tal vez el ginecólogo tiene duda de si la lesión que está viendo en la paciente realmente es cáncer o va a llevar a un proceso de cáncer o no, ¿verdad? Entonces sí nos permitiría discriminar entre estas dos cosas, de si realmente es un proceso de cancerígeno o solamente es una lesión que está un poquito fea o grande, ¿verdad? Entonces es como, eso lo podría ayudar a guiar de si la paciente requiere el tratamiento o no lo requiere, o si podemos nada más darle seguimiento a esa paciente en el tiempo y ver cómo se comporta, o si no, si definitivamente ya este proceso va para cáncer, mejor vamos a dar tratamiento de una vez, ¿verdad? Entonces, tenerlo en el país sería muy ventajoso. Y además, por otra parte, no solo eso, sino que además nos permitiría utilizar esta herramienta como insumo para otras investigaciones y para el desarrollo de otros métodos, ¿verdad?, que nos interesarían en el país para poder hacer otro tipo de análisis. Por aquí me pregunta también Sara en el chat, ¿existen tratamientos o procedimientos para prevenir el cáncer de cérvix en el caso de mujeres que ya muestran una displasia? En caso afirmativo, ¿en qué consiste? No, ahí, digamos, el ginecólogo evaluaría la lesión que tiene la paciente, ¿verdad? Si es una displasia leve, como vimos anteriormente, la probabilidad de que la paciente lo elimine por sí misma es muy alta, ¿verdad? Pero hay extensiones, hay displasias leves que están muy extendidas, que igual son muy grandes, aunque sean leves. Entonces ahí el ginecólogo, él tomará la decisión de si requiere tratamiento o no. Entonces no es como que una vez que tengamos la lesión podemos prevenir, pero sí lo que se ha recomendado en muchos casos, y es algo que pueden discutir con su ginecólogo, es la vacunación. Entonces, si el ginecólogo considera de que esa lesión vamos a tratarla o no vamos a tratarla, pero después de que se trate esa lesión, en caso de que haya que tratarla, se puede aplicar la vacunación, ¿verdad? Porque igual, aunque hayas tenido infección con uno de los genotipos, pues te protege contra el resto. Entonces es importante a veces la vacunación para protegerte de otro tipo de infección. Luego, en las pacientes en las que se ha realizado procesos que se llaman ablativos, en las que se quitó esa lesión, ¿verdad? Ese tejido queda como muy sensible, queda muy expuesto. Entonces se recomienda que durante un tiempo considerable siguiente haya uso de condón con la pareja, ¿verdad? Si se van a tener relaciones sexuales, para evitar también otra vez una reinfección en ese tejido que está muy sensible y que está muy expuesto, se recomienda el uso del condón. Luego otra pregunta, con respecto a las vacunas que mencionaste, las tres, digamos, de las primeras que están disponibles en el país, la caja tiene un programa de vacunación, entre su programa de vacunas, es a niños, es a niñas, y a nivel privado, ¿cuánto cuestan estas vacunas aproximadamente? Sí, bueno, la caja del año pasado justamente empezó con la vacunación en niñas. La vacuna que están aplicando es la Gardasil, que fue, vamos a tenerla aquí. De hecho, esta foto es de Costa Rica. Se empezó en el 2019 con la vacunación en niñas de 10 años y se incluyó para Costa Rica la vacunación de niñas de 10 años, ¿verdad? Eso es lo que va a seguir en el tiempo. Todavía no se ha incluido nada para niños. A las niñas se les va a aplicar 2 dosis, entonces se aplican un día y después, 6 meses después, se aplica entonces la segunda dosis.
pero todavía no se ha incluido para niños. Según había comunicado el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, el objetivo de ellos era ampliar en algún momento también esta vacunación para los niños. ¿Por qué es tan importante la vacunación en hombres? Porque no sabemos las prácticas sexuales que va a tener la gente. O sea, no podemos asumirlo a esa edad, ¿verdad? Entonces, es mejor vacunarnos porque nos protege contra todos los tipos de cáncer, ¿verdad? Orofaringio, anal, pene, todos los que vimos anteriormente. Y porque además, si vacunamos a las mujeres, si un hombre tiene relaciones sexuales con esa mujer ya está vacunada y entonces queda protegido como por rebote, ¿verdad? Porque entonces ella ya no tiene la infección y él igual no se la puede transmitir a ella, ¿cierto? Sin embargo, si un hombre tiene sexo con un hombre, entonces ahí quedamos desprotegidos otra vez, ¿verdad? Y si un hombre tiene sexo con mujeres y con hombres, ahí otra vez pues hay contagio de la infección. Entonces lo ideal es también vacunar a los hombres y no solo hombres adolescentes, sino también hombres adultos. Sobre todo en hombres que tienen un mayor riesgo, es importante la vacunación. Incluso está aprobada hasta los 45 años y ya varios estudios han demostrado que es efectiva aún a los 45 años. Sí es más efectiva cuando se aplican, o sea, el porcentaje de gente que está protegida y los anticuerpos que levantan son mayores en la gente más joven, pero igual sigue siendo efectiva en gente mayor. Entonces, si tenemos la posibilidad económica de acceder a estas vacunas, pues yo creo que es una gran oportunidad para todos, ¿verdad? Los que nos hayan vacunado, es una gran oportunidad. Desgraciadamente esas vacunas son relativamente caras, ¿verdad? No sé exactamente el precio ahorita, pero debe andar entre los 50 y 70 mil colones cada dosis. Como les digo, si lo aplican antes de los 15, se puede usar el esquema de 2 dosis, pero la recomendación de la OMS es que después de los 15 años tienen que aplicar las 3 dosis. Hasta el momento, ¿verdad? Igual en este momento hay en curso ciertas investigaciones que están viendo cuántas dosis realmente son las necesarias, pero hasta la fecha, eso es lo que sabemos. Perfecto. Tengo una más por acá y ahorita incluso abro el micrófono para los que están también aquí en el Jitsi. La pregunta es, de los efectos secundarios conocidos de estas vacunas, ¿cuáles son los más comunes y los más graves que se presentan, digamos, al vacunarse con esta Gardasil o las otras dos? Sí, hasta el momento no se ha logrado relacionar efectos severos. Lo que se han es relacionado a efectos menores y generalmente tienen que ver con dolor en el área de punción y algunas veces fiebre. Sí ha habido especulaciones de ciertos problemas a nivel neurológico asociados a la vacuna, sin embargo, estudios sumamente grandes, ¿verdad?, con mucha población, han descartado esa asociación. Entonces, digamos, todo lo que se ha hablado muchas veces de vacunas, de autismo, mucho tiempo se pensó que esta vacuna estaba relacionada con Guillain-Barré. Sin embargo, estudios más grandes lo que permitieron demostrar es que sí hay un aumento de casos de Guillain-Barré en la población en general, pero eso no tiene que ver con la vacuna, porque resulta que el grupo de gente que no se vacunó también tiene un montón de casos de Guillain-Barré, ¿verdad? Entonces ya como tratando de hacer estudios grandes con más potencia y demás, se han dado cuenta de que no hay asociación con la vacuna directamente. Y lo que es muchos casos de gente que cree que está asociado porque se presentan en momentos como concordantes, ¿verdad? Digamos, tengo un momento donde me puse la vacuna y a los días o a los meses desarrolló algún problema neurológico y demás. Pero recuerden que también muchos problemas neurológicos en niños se van detectando también en esas edades que son cercanas a los periodos de vacunación. Entonces, realmente no es que es por causa de la vacunación, sino que esa es la edad de diagnóstico o de presentación más severa o en la que la gente se da cuenta de que hay ciertos efectos neurológicos en la persona, ¿verdad? Pero no es que están asociados directamente con la vacuna. En el link que les dejé, ahí pues aparece bastante información, aparece también lo de Guillain-Barré y aparece como otra información sobre las vacunas. Igual yo siempre digo, cada quien también tiene que tomar sus propias decisiones, pero digamos, si tomen responsablemente y infórmense en medios que sean oficiales, ¿verdad? Correcto, sí. Bien, por acá no tengo ninguna otra pregunta anotada. Tal vez si alguien de la sala quiere hacer una consulta, en la esquina inferior izquierda hay una manito. Yo la voy a levantar ahorita para que vean cómo se marca, por si acaso alguien quiere levantar la mano. Aquí hay una consulta.
es de Sara. Le voy a ceder el micrófono, tal vez, para que pueda hacer su consulta. Sara, si quiere, le da activar a su micrófono y realiza la pregunta. Sara, en el centro de la pantalla abajo hay un micrófono. Tiene que darle activar al micrófono para poder hacer la pregunta. Si le parece, también la puede escribir por el chat y yo la puedo leer también en voz alta. Tal vez mientras tanto, si hubiera alguna otra pregunta. Bueno, mientras tanto, si no hay preguntas o mientras esperamos un poco, a mí me gustaría, si se puede compartir esta información que ahora ustedes tienen, como dato anecdótico interesante, bueno, histórico interesante más bien, en el 2003, aunque ahora nos parece muy común conocer sobre el cáncer de cervix y su asociación con virus de papiloma humano, no es algo, o sea, es algo relativamente reciente, ¿verdad? En el 2003 se hicieron bastantes encuestas en Estados Unidos y menos de un 2% de la gente sabía que el cáncer de cervix era causado por el virus de papiloma humano, ¿verdad? Y es como todo un conocimiento que se ha ido acumulando con el tiempo. Yo creo que también el advenimiento de las vacunas ha puesto como más el foco en la gente y entonces la gente ha leído más sobre este tema. Ahora que también tenemos lo del COVID, la gente está más atenta a la parte de pruebas y demás, ¿verdad? Como que hemos ido como aprendiendo un poquito más, pero es importante que ustedes también lo compartan. A mí me gustaría mucho que ustedes pudieran como compartirlo con la gente e incitar a sus amigos hombres a que también puedan vacunarse, a que también busquen información y que también se cuiden mucho, ¿verdad? De estos cánceres que se pueden prevenir, ¿verdad? Muchos de ellos, sobre todo los que están más asociados a virus de papiloma, pero recordemos de que también hay otras causas de los cánceres, los tipos de cáncer que vimos hoy, no solo el papiloma, ¿verdad? Entonces que siempre se cuiden mucho, ¿verdad? Ustedes que siempre se estén revisando, ¿verdad? Creo que no estamos acostumbrados a eso, no estamos acostumbrados a estarnos viendo con un espejo la boca, toda la boca, la región genital, el ano, ¿verdad? Es algo que nos parece extraño, no estamos acostumbrados a ello, pero que vean que algo tan simple, digamos, puede ayudarnos a prevenir unas lesiones horribles con complicaciones severas, ¿verdad? Tratamientos muy agresivos y cáncer espantoso, ¿verdad? Que por los que tienen que pasar muchas personas porque tal vez nunca tuvieron acceso a esta información, nunca supieron cómo prevenirlo, ¿verdad? Entonces ese es el favor que yo les quería pedir. Y la Gardasil 4 también está aprobada hasta los 45 años, ¿sí? O sea, en realidad todas estas, las Envares y demás, están recomendadas hasta, digamos, es más una recomendación hasta los 45 años la mayoría. Y eso depende de la guía de cada país. Digamos, hay países que lo recomiendan hasta los 26, pero muchos de los países que ya han realizado más tamizaje y que han incluido la vacunación en hombres, también han ido ampliando como esos periodos de recomendación. Y sí, también está aprobada y también está recomendada hasta los 45 años. Eso tiene que ver más como con la producción de anticuerpos de la persona, como para asegurarse que a esas edades también se producen anticuerpos que podrían ser protectores contra la infección. Tal vez como recordatorio, aquí mismo en el chat, en el Facebook, puse el enlace de YouTube en donde esta presentación fue transmitida en vivo y además va a quedar ahí grabada en el playlist, el DC Lab de los seminarios, por si quieren pasársela a alguien más de sus contactos. Además, le voy a pedir a mi hijo que le pase el enlace que está en la presentación para también copiarlo aquí en el chat y que lo tengan fácil de hacerle clic, ¿verdad? También para compartirlo en Facebook. Entonces, no sé si alguien más quisiera preguntar algo, comentar algo, puede el micrófono y comentarlo. Esa es la de la OMS, la que les acabo de empezar. Pero igual ahí pueden encontrar también del CDC, también información bastante valiosa.
Melissa, excelente. Muchísimas gracias una vez más por tu tiempo. Gracias por participar de estos seminarios del DC Lab y gracias por toda tu investigación y tu trabajo. Gracias a los que nos acompañaron también. Y recordarles que sigan nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, para que puedan ver también otras posibles charlas a futuro. Siempre las hacemos normalmente el último miércoles de cada mes, pero hubo un pequeño cambio en estos días por varios cosas del coronavirus. Sin embargo, poco a poco iremos retomando nuestro horario normal, pero siempre van a estar grabadas y serán siempre más o menos en este horario. Entonces, cualquier consulta estoy también a disposición en el correo francisco.siles@ucr.c.cr y estamos en contacto. Muchas gracias, Mary. Gracias, hasta luego. Gracias.